de cabeza, de mandíbula, aumento en la sensibilidad de los dientes, deterioro en la placa, son algunas de las consecuencias del llamado bruxismo, esa situación de apretar los dientes, ¿no? Una enfermedad que puede afectar a personas durante el descanso, durmiendo o a lo largo del día también de manera inconsciente. ¿Cuáles son los daños en el largo plazo? ¿Qué tratamientos hay para combatir esta enfermedad? Queremos resolver estas dudas y estamos con la doctora Constanza Valdés. Ella es cirujano dentista de la Clínica Las Condes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, gracias. Gracias por venir. A ver, en primer lugar, el bruxismo, ¿por qué se aparece? ¿Cuáles son las causas? Y aprovecho de ver acá una gráfica que tenemos preparada para ver si tú coincides con lo que señala esta primera gráfica en torno a las razones de la aparición de esta enfermedad. Estrés, alteración del sistema nervioso, interferencias dentarias, piezas dentales dañadas. ¿Por dónde van las razones fundamentales? Principalmente van por alteración a nivel del sistema nervioso central, estrés, con el manejo que tiene el paciente con el estrés. En el pasado se creía que tenía mucha relación con la posición de los dientes o interferencias, pero nos hemos ido dando cuenta que realmente no tiene tanta inferencia en el bruxismo del sueño. O sea, para entenderlo bien, esta causa la interferencia dentaria, que es cuando los dientes no tienen una buena caída, se ha ido dejando de lado, ¿no? Claro, en niños muchas veces cuando tienen una muy mala posición dentaria, mala mordida, en niños de repente se hace un mini desgaste y los niños tienden a dejar ese desgaste. Pero en adultos se ha ido dando cuenta que una mal posición dentaria realmente no es lo que genera el bruxismo del sueño. Que hay más diferentes cosas que estarían generando, como el estrés, alteraciones del sistema nervioso, una predisposición genética, pacientes que consumen mucho alcohol, el uso de pantalla, se asocia mucho al reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño como roncopatías o apnea obstructiva. Eso se ha visto más en relación a las causas del bruxismo del sueño. Veamos las sintomatologías del bruxismo para que nos expliques cuáles son los síntomas más claros, más nítidos de que esto es una enfermedad ya declarada. Dolor de cabeza, ¿eso por qué es? ¿Por la compresión por muchas horas, por apretar? Debido a que el paciente aprieta y rechina los dientes o fija la mandíbula en una posición, se genera una sobrecarga tanto muscular como articular. Por eso muchas veces los pacientes también van a sentir dolor de cabeza o bien zumbidos en los oídos o dolor de oído o cansancio en los músculos masticatorios, músculos del cuello, o pacientes que también pueden reportar sensibilidad en sus piezas dentarias por el desgaste que genera el bruxismo. O sea, toda esta situación de apretar las mandíbulas, los dientes, te produce un estrés muscular también en toda la zona de la cabeza y el cuello. Claro, cabeza y cuello. Bueno, hay gente que ha querido hacerle preguntas al especialista, en este caso Constanza. Vamos a escuchar la primera. Todos los días me levanto con un dolor de oído izquierdo y en la mandíbula. ¿Eso será síntoma de bruxismo? Sí, tanto el dolor de oídos como el dolor de mandíbula podrían ser síntomas del bruxismo. Siempre es aconsejable consultar con un especialista, un dentista especialista, para descartar que sea producto de una otitis o un dolor dentario que el paciente esté presentando en ese momento. En el caso de que se confirme que es bruxismo tanto del sueño como de vigilia, lo que se enfocará al tratamiento es en educación del paciente para evitar todo aquello que aumenta el bruxismo, como el alcohol, cigarro, las pantallas, antes de ir a dormir, y las placas que se deben realizar de manera personalizada, ojalá de acrílico duro, no las de acrílico, no las blandas, ni las que se venden en la farmacia, porque hemos visto que el uso de placas blandas aumenta el bruxismo del sueño en nuestros pacientes, no lo disminuye. Vamos a otra pregunta. Quisiera saber si el bruxismo afecta a los niños y desde qué edad se debe tratar. Sí, el bruxismo del sueño afecta a los niños y en mayor frecuencia que en los adultos. El bruxismo del sueño tiende a disminuir con la edad, ¿ya? Siempre es importante que si usted tiene un niño que está bruxando durante la noche, se preocupe de que no tenga roncopatía, que no tenga reflujo gastroesofágico o que no esté tomando ningún medicamento como los de déficit atencional o antidepresivos que generan o aumentan el bruxismo del sueño en los niños. En el caso de que su hijo presente bruxismo del sueño, siempre es aconsejable evitar las pantallas, alimentos con alto contenido de azúcar o bebidas y que se acuesten por lo general
a una hora determinada, duerman en promedio 8 horas y media y en un cuarto oscuro. Perdón, Constanza, cuando hablas de evitar las pantallas, ¿es evitar que vean televisión hasta cierta hora? Televisión, celular, iPad... Que apaguen estímulos luminosos. Hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso genera una excitación a nivel del sistema nervioso central. Difícil en esta época. Es difícil. Y en el caso de que el niño presente problemas para dormir, se ha visto que las pantallas, el azul de las pantallas, disminuye la melatonina casi en un 80%. La melatonina es la hormona que produce el sueño. Entonces también es importante, si uno quiere que nuestros hijos tengan un sueño reparador, que no utilicen las pantallas. Quizás las 6 de la tarde va a ser más imposible, pero ojalá bajar un poquito la intensidad. Una hora antes de que el paciente vaya a dormir. Vamos a la próxima pregunta. ¿El hielo o el calor húmedo sirve para aliviar el dolor del bruxismo? Sí, tanto el calor húmedo como el hielo sirven para disminuir el bruxismo. Es importante que si va a utilizar frío, este sea por 5 minutos, ojalá 2 o 3 veces al día, y en el caso de calor, entre 15 a 20 minutos están indicados para disminuir el dolor. Vamos precisamente a los tratamientos. ¿Cuáles son las formas que se utilizan para combatir este bruxismo que realmente me imagino que tiene una serie de consecuencias más allá de lo mecánico? Dolores, problemas como veíamos de dolor de cabeza, una incomodidad y un funcionamiento al otro día bastante complejo. ¿Cuáles son los tratamientos? Vamos a los tratamientos. Creo que tenemos una gráfica. Ahí están. Ortodoncia. Esto tú me decías que ya se está descartando como terapia. Sí, la verdad que decirle a un paciente que necesita un tratamiento de ortodoncia como para tratar el bruxismo es bastante controversial, porque no creo que sea una indicación de un tratamiento de ortodoncia disminuir el bruxismo. En el fondo, si un paciente tiene una muy mal posición dentaria, está indicado un tratamiento de ortodoncia, y con esto claramente vamos a tratar de generar una mejor oclusión dentaria y con esto evitar o prevenir que se genere bruxismo tanto del sueño como de la vigilia. Esta es la terapia más conocida y parece que es la que sigue predominando, ¿no? Sí. La prótesis férula, placa o plano de relajación. Sí, esta es la más utilizada actualmente. Se ha visto que lo que hace es disminuir el desgaste de las piezas dentarias y permitir que cuando uno aprieta los dientes, los contactos se distribuyan de mejor manera. Por lo mismo, necesitamos que sea hecho de manera personalizada y no que sea esos planos que realizan de manera rápida. ¿No sirven? Porque hay unos que venden en la farmacia que son como engomados, que supuestamente uno los pone en agua caliente y uno al apretar moldea ese gel. ¿No sirve ese? Yo eso los indico únicamente cuando mi paciente me dice: me fui de vacaciones, se me quedó mi plano, no puedo vivir sin mi plano. Como de emergencia. 5 días, 10 días. ¿Por qué? Porque después de ese periodo, ¿qué es lo que uno ve? Que el paciente tiende a apretar más sobre los planos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que nuestros pacientes, tanto niños como adultos, muchos de los pacientes que tienen bruxismo tienen apneas o roncopatías. En el caso de que un paciente tenga apnea o roncopatía, al realizar un plano, voy a agravar tanto el bruxismo como el ronquido como la apnea. Por eso es importante que el paciente vaya donde un especialista y él indique el dispositivo para utilizar en la noche. Y lo otro son las terapias contra el estrés, que en el fondo es a la base. A la base. Y eso para mí es lo más importante. Creo que en el fondo, ¿qué es lo que vemos tanto en los niños como en los adultos? Que cada vez vivimos en un entorno con más estrés, con más ansiedad. Entonces es importante en el fondo tratar de manejar tanto el estrés como la ansiedad en los niños y en los adultos. Y lo que es la terapia del comportamiento, porque nosotros realizamos muchas cosas que nos generan bruxismo en el fondo. Claro. Lo que hablábamos antes, las pantallas, el alcohol, el cigarro, café, hay muchas conductas que podemos cambiar para mejorar como buen tratamiento. Difíciles quizás para muchos, pero claramente importantes.